Bueno, muy bien. En estos momentos tenemos ya conectada con nosotros nuestra segunda docente, Pía Espejo, psicóloga, y bueno, ella en esta sesión de hoy nos va a compartir algo de lo que ella sabe de este ciclo que tenemos en el día de hoy de clases magistrales respecto a lo que son las consideraciones en la terapia neurodivergente, acogida y espacio terapéutico junto a las experiencias terapéuticas. Así que Pía Espejo Araya, que es docente del Diplomado en Abordaje Multidisciplinar del Autismo en Niños y Adolescentes, nos va a compartir esta ponencia en el día de hoy, en esta clase magistral. Así que desde ya, Pía, ya te dejo entonces la palabra para que puedas eh, tener esta instancia formativa. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Después de esta tremenda clase con Copa, yo me siento muy nerviosa porque es tremenda clase. Así que, bueno, vamos a hablar sobre muy rápidamente, así como también dijo la Cota, la idea es que todo lo que ustedes vean, todo lo que nosotros vamos a exponer o hablar, esto se profundiza eh, clase a clase en el diplomado. Así que eh, si les interesa, si es que les llama la atención, puedan acceder también a este diplomado que si tuviese yo, pudiese hacerlo, lo haría, porque está súper, súper bueno. Destacar que somos en la mayoría personas autistas, ¿ya? Y bueno, mi nombre es Pía Espejo, yo soy psicóloga y también docente de este diplomado. Persona autista, mamá de una persona autista también, eh, y con identificación ya de más adulta. Conociéndome como madre de una persona autista desde los 4 años aproximados, pero sabiendo que era una chica neurodivergente desde antes de que pudiese salir. Ya sabíamos que venía con su hiperactividad incluida. Así que eh, vamos a hablar sobre lo que son las intervenciones. En este caso, yo voy a comentarles muy rápidamente eh, por el tiempo, por también la dificultad de poder hacer todo en una clase. Yo voy a pedir un poquito de ayuda, a lo mejor yo no soy muy buena en esto, siempre me cuesta. Me tienen que decir si se Yo te ve. voy a ayudar, no te preocupes, Pía. Yo estoy aquí para Compartir. ver. Colocaste compartir y me gustaría que pudiésemos, dice, haga doble clic para habilitar el modo pantalla completa. Ahí, gracias. Ah, ya terminaste. Ya termina. Vuelve, Ya, ok. vuelve al Aquí inicio. sí, aquí sí. Ya, Bueno, ahí tienes que, entonces, exactamente. Yo te voy a decir, bueno, bien. Ok, no los veo, porque no los veo. ahora sí tu PPT está en grande. Ahí sí, Bueno, ya. Bueno, no sé por qué dejé de verlos, pero la idea es que ustedes me vean a mí. sí, te vemos a Eh, ti y cualquier cosa, cuando termines, vemos las preguntas. Quédate tranquila, bueno. ok, no, sí, el chat sí lo sé ver, pero no, me cuesta un poquito este tema del Zoom, pero Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que funcione bien. Bueno, bueno, como dale. les decía, yo soy psicóloga. Trabajo hace más o menos 8 años en esta área de lo que es el espectro. Se me daba muy fácil y bueno, y en el proceso me di cuenta que también era una persona autista, lo que también permite poder llegar a intervenciones bastante buenas en los resultados, ¿ya? No porque una persona sea neurotípica no lo va a poder lograr, pero en primera persona también es un plus que se agradece bastante. Vamos a revisar las consideraciones en la terapia neurodivergente, acogida, espacio terapéutico, experiencias terapéuticas ya asociadas a la clínica. Desde mi profesión, desde la psicología. Sin embargo, esto también se puede ampliar hacia otras profesiones, ¿ya? Hay cosas sí que muy bien habló Cota recién respecto a algunas aplicaciones o evaluaciones de instrumentos
que son de uso exclusivo, ¿no es cierto?, de ciertas profesiones. Pero esta clase está orientada para que cualquier profesional pudiese tomar, ¿no es cierto?, esta visión. Es una clase cortita, insisto, por el tiempo y para que también, si es que les dan ganas de saber más, puedan sumarse al diplomado, que sería bastante bueno verlos ahí en cada clase. Ok, consideraciones terapéuticas, me voy a ir de inmediato a esto. Entendámoslos como si es que tenemos algún tipo, si es que llega alguna derivación a nosotros, ya sea como psicólogos, como eh, educadores diferenciales, como trabajador social, como profesores, ¿ya? Es importante ubicarme primero dentro de esa parte, entender de en qué área y qué es lo que yo puedo hacer con un consultante, con una persona que sea autista. Importante también em, considerar lo que es la forma de comunicarme, empezando por cómo me voy a referir a esa persona. Si esa persona logra poder comunicarse de manera oral, ya tratar de evitar, ¿no es cierto?, la patologización inmediata, lo que recién decía Constanza, ¿no es cierto?, esta mirada como de, ¿qué vamos a hacer? O a mí no me van a escuchar hablar de la palabra TEA porque el trabajo que nosotros fomentamos y dentro sobre todo del diplomado es que usemos, ¿no es cierto?, el enfoque neuroafirmativo, que podamos respetar, ¿no es cierto?, todo lo que son estas neurodivergencias dentro de los neurotipos. ¿No? Entonces, porque es bueno y necesario entender qué profesión y desde la ocupación en la que estoy para poder estar con esa persona, que puede ser un estudiante, puede ser un usuario, que puede ser un paciente, poder saber qué es lo que yo puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Recién leía unas preguntas en el chat de quién puede aplicar, por ejemplo, una 2.2, ¿ya? Esas cosas es importante tenerlas claras antes de poder generar un plan de intervención o hacer una intervención con algún consultante, ¿ya? O estudiante. Voy a aprovechar de decir inmediatamente que dentro de un espacio educativo no se puede y no se debe aplicar instrumentos evaluativos como el A22 o el ADR o cualquier otro instrumento de evaluación, porque la evaluación es clínica, tal cual lo decía recién Constanza, tiene que finalizar y tiene que ser por parte, ¿no es cierto?, de un equipo multidisciplinario donde finalice con la visión de algún médico que sea especialista y que ojalá tenga la experiencia y la expertise eh, de lo que es la formación en autismo. ¿Ya? También debemos considerar, ¿no es cierto?, los tan llamados intereses profundos. ¿Por qué? Y aquí hablemos de intereses profundos o de intereses intensos, también tener en cuenta que pueden llegar a ser restrictivos, como decía Constanza también recién, pero nos vamos a parar desde poder comunicarme, entrar con esta persona, independiente, insisto, si esta persona habla o no habla, ya, de la manera que puedo entrar en un vínculo con esta persona. eh, si llega, por ejemplo, un consultante, vamos, como estamos hablando de infancias, es súper común que pueda llegar a lo mejor eh, una mamá, ¿no es cierto? Eh, refiriendo de que lo que uno, de lo único que habla su hijo es de fútbol, que solo habla de fútbol, que se sabe todo sobre un equipo, que no tolera otra persona de otro equipo, que eso lo lleva, ¿no es cierto?, a lo mejor a aislarse porque no logra hablar con otras personas o jugar o relacionarse, ¿no es cierto? Desde incluso a lo mejor el mismo juego de lo que es el fútbol, ¿no? Sino que más bien quizás esa persona, ese niño pueda comentarte de la historia de ese
de ese equipo, o te pueda dar categorías o los nombres de los futbolistas que han estado. Entonces ahí, si es que llega alguien así contigo en el lugar que estés, es importante tener en cuenta que si yo detengo esa parte, a modo de una recepción de queja que puede ser de parte de la mamá o del cuidador, puedo generar una barrera, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta estos intereses y dejarlos como un mecanismo, ¿no es cierto?, de vínculo de un proceso terapéutico vincular y poder también tener una buena referencia desde mi persona como interventor, ¿ya? El setting también entendamos que es el espacio, ¿no es cierto? No solamente físico, sino lo que se da dentro de una intervención terapéutica. Más adelante voy a hablar mucho más detallado de eso, pero también es importante tener claro, porque si viene un chico o una chica, pensemos en una niña de 3 años que sea autista y que tenga un perfil sensorial, ¿no es cierto? Donde sea hiperresponsiva táctil, donde tenga una intensidad también muy bajita, perdón, una tolerancia muy bajita hacia el calor. Ya ahora que se viene este cambio, ¿no es cierto?, de estación, acá en Chile por lo menos, cuando hace mucho calor, puede ser de que si yo estoy en un lugar donde no hay ventana y solamente quizás hay algo que pueda estar como un ventilador, o algo parecido como algún sistema de ventilación, puede ser, si es que no tengo anteriormente una información sobre eso, sobre esta niña, puedo tener una niña desregulada que quizás nunca logre yo generar, ¿no es cierto?, algún tipo de intervención porque la respuesta de esta chiquitita va a ser negativa hacia el contexto, o sea, hacia el setting. Y también lo que yo voy a mostrar como interventor aquí, como puede ser como psicólogo, o desde la profesión que esté, es súper necesario tener en cuenta, ¿no es cierto?, esta parte, sobre todo si vamos a trabajar con infancias. Y bueno, inevitablemente tener y súper necesario una historia clínica que sea bien detallada. Por eso, cuando trabajamos con infancias, es muy necesario, ¿no es cierto?, que la primera parte sea exclusiva con el o los cuidadores o adultos responsables, ya la familia que conoce a el niño, la niña, el niñe que requiera, ¿no es cierto?, la intervención. ¿No? Y también siempre considerar a la familia, ¿ya?, como parte del proceso terapéutico. No podemos individualizar solamente a consultante, a la persona autista pequeña, ¿no es cierto?, o infante, sino que solamente, o sea, perdón, no solamente dejarlo a él, sino que también considerar que la familia, el grupo familiar, hay que trabajar a nivel de grupo familiar. Eh, bueno, respecto al motivo de consulta y consultante, generalmente nosotros tenemos una visión muy estereotipada de qué es una persona autista dentro de un setting terapéutico, ¿ya? O dentro de un motivo de consulta o dentro de un acceso a poder conocer y saber sobre algo, ¿ya? Generalmente aparece la familia, los cuidadores. Entonces, es súper importante tener en cuenta qué es lo que yo sé respecto a lo que es el autismo, ¿ya? No voy a repetir otra vez que todo lo que tiene que ver como con eh, el concepto, pero tener claro de que mi sesgo o mi previo conocimiento es muy definitorio dentro de un vínculo terapéutico con esta persona que puede ser consultante. ¿Mm? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué sé? ¿Cuáles son mis estereotipos frente a lo que yo espero de ver una persona, ¿no es cierto?, autista? Que muchas veces pasa de que los consultantes
y aquí también me sumo como persona autista, eh, estamos frente a esta eh, frase típica del no se te nota o no se le nota. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Y dónde está su autismo? ¿Y cuándo se le nota el autista? No, es muy poco lo que él debe tener o ella debe tener. No, debe ser leve, ¿no? O de alto funcionamiento. Entonces, estas frases son la verdad bastante negativas y desactualizadas frente a un consultante que requiere, ¿no es cierto?, un apoyo terapéutico de un profesional. Entonces, es tremendamente importante tener claro qué es lo que yo conozco sobre el espectro, cuáles son las necesidades, ¿no es cierto?, actuales que se están abordando dentro de lo que es el autismo y la profesión que yo voy a ejercer. Si es dentro de la psicología, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que una psicoterapia de la que se forma para varias personas, no sé, con el enfoque sistémico o con un enfoque integrativo que se habla bastante. Hoy en día también se suma mucho lo holístico, he escuchado hablar mucho de eso de los colegas. Aquí muchas veces todo eso, todo lo clásico, todo lo que conocemos, todo lo que viene formado desde lo que es el pregrado, en lo formal y en lo aplicable y en lo práctico es muy difícil poder ejercerlo porque son intervenciones de neurotípicos para neurotípicos. No, no se consideran, ¿no es cierto?, estas atipicidades que están dentro, generalmente, por lo menos con personas autistas. No siempre, pero muchas veces sí. ¿M? Entonces, acá yo cité de Atwood, que es un autor que siempre ayuda bastante, ha también colaborado bastante con la actualización de ciertos elementos que recién hablaba Constanza de aplicación y pesquisaje, que no están validados a nivel estándar, pero yo que me dedico también al tema de la evaluación, ayudan bastante. Entonces acá dice, cuando se entienden nuestras necesidades y se comprende nuestro perfil autista particular, podemos convertirnos en individuos productivos y satisfechos que viven en una sociedad inclusiva y son capaces de contribuir a ella. Abajo está la cita, ¿no es cierto?, de dónde está y dónde aparece esta referencia. Y bueno, la seleccioné para poder mostrar que finalmente muchas veces este prejuicio que se tiene sobre la persona autista en cómo va a ser y cómo se debe comportar o cómo se debería comportar dentro de un contexto terapéutico genera, ¿no es cierto?, estas resistencias o esta poca adherencia y estos resultados que se esperan son bastante mínimos, porque no se toman en cuenta, ¿no es cierto?, que debemos cambiar el chip. Se debe tomar en cuenta la persona autista o neurodivergente, ¿ya? Como esa persona en particular. No puedo esperar que si es que yo le pregunto lo que decía recién también, porque me pasa bastante, por eso lo vuelvo a sonar repetido, pero el cómo estás o cómo te sientes. Es el cómo te sientes dentro de psicología, por lo menos es algo clásico, ¿no es cierto? ¿Y cómo te sientes con eso? Eso es así una burla a veces dentro de, porque muchas personas autistas tienen el desafío de poder entender, no solamente los autistas, pero pasa bastante en la experiencia clínica que no logran identificar, ¿no es cierto?, qué es lo que estoy sintiendo, porque hay una dificultad en entender si lo que estoy sintiendo es muscular, es visceral, si es algo que tiene que ver con las emociones o tiene que ver con todo junto. Entonces, el cómo te sientes es muy difícil de abordar. Entonces, en algo práctico, por ejemplo, podría ser, mira, tengo esta cartilla, puede ser algo visual, porque nosotros pensamos mucho a nivel visual.
Acá les puedo mostrar un libro que a lo mejor les puede servir bastante, que es de Temple Grandin, El pensamiento visual. De esto hablaron las chiquillas en, en la clase anterior, la Connie y su hermana. Nosotros pensamos mucho en imágenes. Entonces, ahí, por ejemplo, sería mucho más fácil usar, ¿no es cierto?, algo visual para poder preguntar eso. Mira, ¿entiendes lo que sientes? No, no entiendo. ¿Cómo te sientes? No tengo idea. Entonces, mira, puede ser que a lo mejor sea como esto, sea como este color, sea como esta imagen, o puede ser y darle a lo mejor algunas opciones, ¿no es cierto?, de algunas emociones, ubicarlo dentro del cuerpo, que esto se hace bastante también en mindfulness, ¿no es cierto? Pero no puedo hacerlo tal y cual lo enseñan en psicología general, por ejemplo, ya a nivel clásico. Entonces, en la acogida es muy necesario tener un uso del lenguaje actualizado. Si ustedes me escuchan hablar con la muchas personas quizás les va a parecer, ¿no es cierto?, innecesario. Pero dentro del espectro, y sobre todo en la adolescencia, se ve bastante los consultantes, los chiques, está muy de la mano que una persona autista, no necesariamente, no estoy generalizando, pero se ve bastante que estén dentro de la mano con lo que es la comunidad LGTBIQ+. ¿Ya? Entonces, muchas personas le acomoda, sobre todo las personas trans, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con los consultantes, em, cómo se identifican como ella, por ejemplo, el uso de la les acomoda, no a todos, porque hay algunas personas que me dicen no es necesario que lo ocupemos, de esta forma estoy bien. Pero por lo general yo voy a ocupar esas palabras en mi caso. En el caso de otra persona, tiene que ver cuáles son las necesidades específicas y cómo me voy a comunicar. Súper importante hablar de autista y no de TEA, ¿ya? Ojalá. Eh, sí, en el DSM-5 aparece como trastorno del espectro autista, pero los que somos parte de la comunidad, ¿no es cierto?, autista, preferimos y nos acomoda mucho más, por un tema también de identidad, hablar sobre autistas. Esta escucha activa también, típica, que se enseña, sobre todo en psicología, de decir, eh, si yo estoy hablando, me tienes que mirar. Incluso a través de la cámara, yo tengo que ver que me estás observando. Si tú no me estás mirando, es por eso eres un falto de respeto, no sé qué, no me pones atención. La persona que, si tú no estás observando a esa persona, va a sentir que tú no la estás poniendo atención. Entonces, acá es diferente. No en todas las personas, pero es súper común encontrar que las personas autistas nos cuesta fijar la mirada. Hemos tomado, sobre todo las personas que estamos adaptadas o sobreadaptadas más bien, técnicas, ¿no es cierto?, de asimilación, o sea, de un masking también, de lo que es camuflaje social. Mostrar que soy una persona que aparentemente soy normal, no tengo problemas para poder conectar visualmente. Pero muchas veces ese esfuerzo de conectar visualmente genera más disfunción dentro de la comunicación que una comunicación fluida. Entonces, acá esta escucha activa atípica debe ser considerada. Por ejemplo, ¿qué es lo que te acomoda más? Que conversemos, quizás puede ser que nos mandemos mensajes, si quieres podemos dibujar. ¿Cómo es que yo te puedo hacer sentir más cómodo? No, por lo general, las personas adultas sobre todo refieren como, ya, quizás no voy a fijar la mirada, pero es porque estoy, me, de- me olvido de lo que estoy hablando si trato de mantener lo que estoy observando, en este caso sus ojos. Entonces, no, no lo hagas. La acomodación dentro de, no sé, un contexto, de un setting tradicional, que puede ser una silla, un sillón, dentro de un box, ¿no es cierto? Eh, y dentro de una sala de clases puede ser, ¿no es cierto?, la sala, las mesas y las sillas, quizás buscar acomodaciones y permitirlas. Está bien, hay situaciones, ¿no es cierto?, que podemos nosotros sugerir y enseñar también,
de que hay ciertas normas que hay que respetar, pero también podemos flexibilizar. Si queremos también trabajar flexibilidad dentro de las estructuras muchas veces que son rígidas, sobre todo en los niños, tenemos que también aplicar eso dentro del vínculo terapéutico y del proceso terapéutico. No me va a pasar nada si esa persona entra y le doy la opción de sacarse los zapatos, si es que tiene, ¿no es cierto?, hipersensibilidad o le molesta mucho andar con zapatos. Yo por lo general, en el box, los consultantes saben que pueden sacarse los zapatos, que pueden usar pantuflas, que no hay ningún problema, que si se quieren, muchas de los consultantes son hiperlaxos, ¿no es cierto? Así que se dobla, se sienta, no hay ningún problema. Total, finalmente lo que ayuda es eso, mucho más para poder sentirme cómodo dentro de un espacio terapéutico. Y justo lo que hablaba también Constanza, que se da bastante, que es este patrón atípico de la interacción recíproca, que es todo lo que estoy hablando, ¿no es cierto? El poder hablar. Nos interrumpimos mucho. ¿M? Somos personas que queremos hablar sobre todo cuando nos interesa algo, queremos eh, decir lo que estamos pensando. Muchas veces no respetamos esos turnos, muchas veces interrumpimos o somos muy verborreicos, hablamos, ¿no es cierto? En ese sentido también debemos, ¿no es cierto?, guiar el proceso, pero también tener en cuenta que si es que observo eso en mi consultante es porque realmente está sirviendo, o sea, se está mostrando interesado. Y no obligar a lo típico, como, oye, por favor, siéntate bien, oye, mírame a los ojos, no, usted tiene que hablar con su hijo, es un mañoso, eso es mejor, ¿no es cierto? Dentro de esta acogida, evitar estos comentarios, ¿no es cierto?, patologizantes. En respecto a lo que es el espacio terapéutico y hablar sobre lo que es el setting terapéutico, acá tiene que ser un espacio, ya luego de conocer, ¿no es cierto?, mucho de la persona con la que voy a estar, ojalá a través de información directa con los cuidadores, eh, darle un entorno predecible. Esto de las certezas y las rutinas para nosotros muchas veces, no siempre, pero muchas veces ayuda a poder estar más tranquilos, ¿ya? Y de aquí no excluimos a las infancias, ni tampoco a las personas adultas. El que yo pueda conocer, ¿no es cierto?, qué voy a comer, a qué hora me van a ir a buscar, cuánto tiempo va a durar la sesión, cómo se llama la profesora, cuál es el profesor o profesora que me va a hacer clase, cuánto tiempo es lo que me voy a demorar haciendo ese trámite, cómo es el proceso, todo eso me genera, ¿no es cierto?, calma. Voy a estar mucho más tranquilo para poder hacer lo que tengo que hacer. Así que esto dentro de un espacio terapéutico es vital, ¿ya? Ojalá poder anticipar si es que puedes preparar, comentar, hablar sobre lo que van a hacer, planear juntos también lo que se pueda llegar a hacer. ¿Dónde y cómo? Ejemplos rápidos que yo por lo menos utilizo y que utilizamos bastante lo que trabajamos en esta área, salir del box típico, ir a cafés, ir a restaurantes, al parque, ¿no es cierto?, hacer la sesión al aire libre, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, los intereses sensoriales, si es que esa persona es muy, quizás tiene mucha respuesta hacia lo que son los estímulos auditivos, sugerir que ocupe audífonos o que necesita a lo mejor constantemente estar moviendo sus manos o se tiende a romper. Tenía una paciente que se comía las manitos, tenía una nicofagia severa, así que empezamos a usar Fidget Toys para que ella pudiese sentir esa presión y, bueno, también tomar en cuenta las concurrencias que presenta cada paciente dentro de lo general que se puede tomar en cuenta dentro de lo que es el espacio terapéutico. Acá, bueno, voy un poco rápido porque tengo poquito tiempo. Em, Aquí yo les muestro una pequeña muestra de las intervenciones dentro del espacio terapéutico. Aquí estamos trabajando con masas, ¿no es cierto?,
donde, claro, uno dice, ya, pero eso lo puedo hacer en la casa. Sin embargo, ella estamos conversando un tema súper delicado que pasaba con este chiquitito, ya, sobre todo asociada a la impulsividad y en el trabajo en conjunto con su terapeuta, la terapeuta me sugirió, y además yo igual lo observé, de acuerdo a su perfil sensorial, que el uso de masas dentro de, cuando él hablaba, era un elemento regulador para poder tener una buena sesión, ¿no es cierto?, donde él no se aburriera y tomara también en cuenta el tiempo. Acá estamos viendo una pijamada que se hizo con las chiquillas acá en habilidades sociales. Eh, Esto se planea de acuerdo a los intereses de cada grupo en particular. En mi caso, yo trabajo habilidades sociales. Yo, aunque esté certificada en PEERS, más bien lo acomodo a el grupo para poder avanzar. Y bueno, acá este es el resultado de un trabajo que está la Connie también, eh, de un grupo de apoyo a mujeres adultas autistas, ¿no es cierto? Ahí estábamos dentro de un box, pero también fuimos a comer, hemos salido a la playa y el día de hoy lo hacemos también virtual, ¿ya? Para sumar más personas. Entonces, si estamos realizando una intervención con personas autistas, debemos respetar sus intereses, perdón, su interacción y desafíos individuales. Y tomar en cuenta, si vamos a trabajar con infancias, y lo reitero varias veces, es el grupo de los cuidadores. Este registro es muy antiguo. Cuando yo trabajaba en colegio, hacía lo que era psicoeducación. Em, en ese tiempo me decían que por qué, para qué, cómo se me ocurría, que tenía que ver con lo educativo, ¿no es cierto? Y claramente tiene que ver todo el rato porque yo generaba comunidad y psicoeducación al mismo tiempo de ser una intervención, en este caso educativa, ¿no es cierto? Conociendo cuáles son las fortalezas y cuáles también era lo que los chicos necesitaban aumentar. Y las madres, en este caso, hacíamos desayuno los días jueves en la mañana. Ellas ahí iban conociendo sobre, ¿no es cierto?, los diagnósticos que presentaba cada uno, además las situaciones familiares y cuáles eran los desafíos individuales de cada uno de los niños, pero además de ellas mismas como madres. Y acá al ladito estamos en habilidades sociales. Ellos propusieron hacer, ¿no es cierto?, en base a sus intereses profundos, hicimos una tarde de cine que vimos todo el tema de Marvel. Les gustaba mucho Marvel a los chiquillos, ya, ellos ya están grandes, esta foto igual es antigua. Pero ellos salieron a comprar, bueno, ellos tampoco nunca habían ido a comprar, entonces fueron a comprar, yo los acompañé. Todos estos procesos que son como muy pequeñitos salen, ¿no es cierto?, de lo tradicional y se puede hacer de lo educativo y se puede hacer también dentro de lo clínico. Acá también es súper necesario considerar que las habilidades sociales que generalmente son sugeridas, ¿no es cierto?, vienen en el informe del neurólogo, sin ofender a ningún neurólogo que esté o psiquiatra. Acá por lo menos en La Serena se da bastante que como trabaje habilidades sociales. Em, ¿Qué se espera? Es súper importante tomar en cuenta eso. Ya las habilidades sociales no son solamente en un trabajo para niños y niñas. También yo trabajo las habilidades sociales para adultos y adultas, ¿ya? Como por ejemplo poder salir a comer. Ahí estamos con una paciente, con la Sol, salimos a comer lo que le gusta a ella, que es las pastas, ¿ya? Ahí generamos dopamina dentro del proceso y además, ¿no es cierto?, el poder acceder a un nuevo escenario donde ella puede abrir situaciones sociales. Y con los chicos, ahí un registro de pandemia, también como poder sacarme fotos, porque hay personas que les cuesta mucho poder verse como desde lo que son la persona visual. Entonces yo pongo atípicas, sí son bastante atípicas muchas veces, porque si pensamos cuando hablamos de habilidades sociales en enseñarles a saludar, a estar, a sentarse, a pararse, a dormir, a decir buenas noches, todo eso es repetir. ¿m?
pero más bien si lo pensamos desde las reales necesidades que son, como por ejemplo poder hacer un trámite, poder realmente empezar una conversación, mantenerla y no decir algo desatinado o incómodo hacia el otro, creo que también se debe considerar a el entorno, ya no solamente a la persona autista como problema, como, es súper desatinado, no sabe qué decir, también tomar en cuenta que el entorno debe involucrarse. Lo hice muy rápido. No veo a nadie. Ahí sí. Muy bien, Pía. ¿Me escuchas ahí o no? Sí, Bueno, este fue, ¿cómo se llama? Rápido y preciso. te Bueno, dijeron pregunta media número hora. uno para el grupo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir alguna reflexión? ¿Algo respecto a lo que Pía nos ha compartido? Pueden escribir a partir de ahora en el chat o también agradecimientos, corazones, aplausos, lo que ustedes quieran hacia Pía, bueno, y hacia Constanza también, obviamente se puede hacer. ¿M? Algunas cosas importantes acá, agradecemos, dice Catalina, todos los tips prácticos y relatos de experiencias. Seca la Pía. Muchas gracias, Pía. Qué buenas experiencias, muy innovadoras tus intervenciones. ¿Podrías recomendar algún programa o técnica para trabajar con personas autistas? Por ejemplo, PERS, preguntan aquí. Yo hice Pierce introductorio y hace poco hice de adulto. Bueno, esto es muy personal, por favor, muy personal. Todo esto es como muy personal, como decía recién la Cota. Em, Pierce ayuda bastante, em, pero yo recomiendo por lo menos adecuarlo a los consultantes, ¿ya? Y a la edad y al contexto, porque si repetimos tal cual puede ser muy, ¿cómo usar una palabra? Como muy aburrido para algunos consultantes, ¿ya? Entonces, como adecuarlo. Lo que sí es súper bueno es la metodología para integrar a los cuidadores. Es súper importante eso. Perfecto. Y también dice aquí Ingrid, muchas gracias por las ideas. ¿Alguna idea para trabajar con jóvenes que comienzan el campo laboral? ¡Ay, qué bueno que piensen en eso, que es algo que se necesita mucho, mucho! Yo pienso de que desde la experiencia de los niños que ya están grandes ya y que quedan a la expectativa de no saber qué hacer, ¿m? Programas que sean incluso a lo mejor creados por los mismos terapeutas que los conocen, donde puedan desarrollar los intereses profundos. Creo que eso falta mucho. Hay chicos que tienen tremendas capacidades, sobre todo artísticas. Yo veo muchos chicos que tienen muchas habilidades en esa área de creatividad y no hay espacios donde mostrarlo y también donde puedan ganar, por ejemplo, dinero o algún intercambio respecto a sus habilidades. Creo que alguien a lo mejor podría ocupar esa idea. Uy, perdón, yo también quiero Sí, hablar un poco de eso, que sí, también tiene que dale. ver con que para eso son lo que yo decía en la última diapositiva, ¿no? Hay que trabajar desde las infancias y las adolescencias todas las habilidades que tienen que ver con el saberse en el mundo desde este lugar, ¿sí? Desde esta esquina, comillas, y después encontrarse con la identidad y desde ese lugar, entonces interactuar con el otro. Primero, siempre hay que reforzar quién uno es. Y después de eso, uno puede buscar los intereses que se pueden monetizar, porque además yo puedo ser súper buena para, no sé, dibujar puntitos y eso no tener, comillas, ninguna cosa, pero si yo intenciono que el dibujar puntitos lo voy a hacer para fabricar estas bolsas de tote bag o como se llamen, funciona, podría funcionar súper bien como nos mostraron
Connie y Natalia la semana pasada, o sea, en la presentación pasada. Hay que empezar a pensar en la diversidad. Yo le digo a mis pacientes, hay muchas formas de ser adulto sano en la vida. Y por ahí también hay una pregunta como, ¿qué otras terapias aparte de la psiquiátrica? Yo siempre digo que uso la psiquiatría como excusa para trabajar la salud mental. Soy la menos psiquiatra de las psiquiatras. Ay, Eh, por eso eres la mejor. porque a propósito de estas cosas, ¿no? También le respondí a alguien hoy día en el chat. em, Uno puede entender esto desde el lenguaje psiquiátrico, desde el lenguaje psicológico, pero lo que hay que hacer es traducirlo al lenguaje común, al lenguaje autista. Somos, como decía, somos ambisurdos, ¿sí? Y tenemos esa cualidad. Algunos terapeutas podemos ser ambisurdos y entonces podemos ir traduciendo el mundo. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, no es que yo quiera promocionar este espacio, pero de verdad que este espacio terapéutico y este espacio de formación tiene esa calidad y cualidad. Es para autistas, por autistas. Bien, yo Bien. respondo nomás las preguntas. Estoy Estás dispuesta leyendo. estaba leyendo, pero no sé en Mi- qué van. Bueno, no, mientras tanto ordenamos el tema de las preguntas, que nos queda un ratito. Yo dejé acá el link de asistencia, lo voy a volver a repetir como última vez, por favor, para que los que no han colocado su asistencia lo hagan en ese link que acabo de dejar en el chat, ¿sí? No hay después vuelta atrás, o sea, mañana o pasado no se pueden recibir ya correo de que yo no firmé y que me faltó. Es ahora o nunca. Mientras tanto, Pía, tengo una Ya. invitada especial que quiere pasar por acá, quiere hablar con nosotros, algo nos quiere decir y no la puedo negar porque es la Connie Miralles, nuestra Ay, directora del diplomado. Así que dame un ratito que la vamos a presentar acá muy cortito, que está acá con nosotros. Ahora sí, Connie. Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto en saludarles a todos. Primero que todo, bueno, dar las gracias a esta iniciativa de Grupo Palermo, hacer estos webinars abiertos a la comunidad y obviamente que a Constanza y a Pía que tienen toda mi admiración como personas profesionales, de verdad que son imparables. Así que estoy muy agradecida de que hayan, digamos, hecho esta presentación y sobre todo, digamos, invitarles al diplomado a que revisen, digamos, los contenidos que hay. Preguntaban por ahí si puede ser alguien que no sea profesional de la salud. Pueden enviar una postulación porque muchas veces cuando tenemos personas cuidadoras, personas autistas, hacemos algunos ajustes también como parte de nuestra mirada inclusiva que se transmiten en el equipo docente, en la forma de hacer clases. Y por sobre todo para que en eso no se limiten por eso. No, nosotros evaluamos con mucho cuidado todo lo que nos exponen y en general hacemos muchos ajustes también. Y básicamente decirles que en realidad la versión uno fue una experiencia, pero muy gratificante, tanto por parte del equipo docente como por nuestros estudiantes que han sido muy generosos en poder transmitir esa experiencia y por sobre todo de tener esta mirada, como decía Constanza, de cualidad y calidad, pero de poder mirar desde un enfoque neuroafirmativo, centrado en las personas y sobre todo para muchos que también desde distintos lugares, como familiares, pero estamos y somos parte también de la comunidad. O sea, esto no es desde afuera, es desde adentro y eso para nosotros es fundamental. Así que eso y un abrazo grande y muchas gracias a quienes han estado por escuchar, por participar. Muy interesantes sus comentarios y muy agradecida de leerlos. Así que eso, gracias por el espacio. yo voy a ocupar el momento para responder una pregunta que aparece acá de Valeria, que me pareció bastante interesante la pregunta, que fue para mí y para la Cota. La Cota creo que la estaba respondiendo, se me perdió. Valeria. Ya. Dice, ¿cuál es la mejor forma de distinguir qué intervención es adecuada y respetuosa, por ejemplo, con respecto a habilidades sociales o expresión emocional? Más o menos tenía que ver con lo que estaba hablando. Em,
si es que yo estoy, en el caso, por lo menos desde la experiencia y como sugerencia, si yo estoy trabajando con un chico de 9 años, por ejemplo, que tiene tendencia a interrumpir eh, y quizás ser verborreico dentro de dentro de un grupo social, lo que hace que lo aíslen, quizás, que es harto que sucede y no es en infancia, sino que se traspasa esto. Si es que yo empiezo a mostrarle eso a este chico como un problema, es muy probable que eso genere más un estigma en ese tipo y no permita una autorregulación. Entonces, lo que yo haría, por ejemplo, primero sería llevarlo a lo que son la identificación de emociones y entender cómo él puede entender esa identificación a través, ¿no es cierto?, desde lo más cotidiano, desde el día a día, desde cómo él logra hacerlo de manera natural innata. Y para eso es primero un trabajo así muy individual, por eso no es como llegar y trabajar habilidades sociales. Yo siempre sugiero que primero, por lo menos desde la psicología, sea identificada esa persona de manera individual, cuáles serían quizás esos desafíos en esa parte, que tenga claro cuáles son las formas de regulación que tiene, si es que logra hacerlo, si es que lo identifica, porque hay chicos y personas que no tienen ni idea cómo se regulan, no tienen la conciencia, no saben cómo, solo lo hacen, pero nunca han hecho ese proceso, muchas personas, de identificar qué es lo que me regula, qué es lo que me hace sentir bien, o me hace estar en calma. Y a veces, muchas veces, esa autorregulación, sobre todo en la adolescencia, son conductas que son asociadas a la autolesión. Y ahí, por eso es vital conocer sobre psicopatología, por ejemplo, porque muchas veces puede ser una tendencia a sobrediagnosticar un TLP que no lo es, o por el contrario, puede haber un TLP que no es autismo. Bueno, Pía, Pía y Constanza Miralles también. Muchísimas gracias eh, por estas instancias. Vuelvo a repetirles, gracias a ustedes. Ahí estaba leyendo también comentarios de ex alumna, justamente que decía ahí que había sido muy enriquecedor el programa de diplomado. Así que bueno, están todos y todas absolutamente invitados a revisar nuestra página web, grupopalermo.cl, a ver, obviamente, las postulaciones. Aprovechen, como les dije al principio, tenemos el 15% de descuento en el arancel, creo que es importante porque a veces nos cuesta con las lucas y todo eso, pero es una ayudita que nosotros estamos dando también para que todos y todas puedan ser parte de este lindo programa de diplomado donde está la Pía, donde está la Constanza, Natalia, Paola, bueno, un montón de gente muy, muy interesante, muy valorada también y que la verdad que habla con mucho corazón respecto al autismo, ¿ya? Así que voy en este momento a detener nuestra grabación